Sí, lo escuchamos muy bien. Qué bueno. Bien, ¿se puede ver la diapositiva? También se ve la diapositiva, doctor. Bueno, no sé si les es familiar el término de neuropsicología. Es probable que para algunos no, y para otros quizás les es algo más familiar, es algo nuevo. Es un área de la psicología que se preocupa por estudiar la relación entre el sistema nervioso central, en particular el cerebro, mm, y el comportamiento humano. En este caso, queremos estudiar qué cambios se han producido en el TEA que se reflejan en su comportamiento. Esto es parte de lo que podríamos estudiar durante el diplomado. El enfoque desde donde vamos a conversar tiene que ver con el hecho de qué es lo que cambia en el cerebro de estas personas que hace que se comporten de esa manera. ¿Alguno de ustedes ha estado vinculado, relacionado o ha visto una persona con el trastorno del espectro autista? Les pregunto. ¿O alguno de ustedes tiene información sobre cuáles son las conductas más frecuentes en ellos? La poca sociabilidad, tal vez, o la dificultad en integrarse a un grupo, la forma en la que caminan, he visto que muchas veces es un punteo. ah, en algunos casos, también he observado que les es muy difícil el poder recibir mucho afecto, por ejemplo, que los toquen, les llega a molestar el ruido. Tal vez eso de forma general llegaría a exponer mi persona. Excelente, Vanessa, muchas gracias. Aleteos, caminar de puntillas. Sí, nos llama mucho la atención la conducta que tiene, ¿no? Y eso tiene una explicación neurobiológica. Hay cambios importantes en el cerebro, no tanto a nivel de estructura, no podemos pensar de que su cerebro tiene una diferente forma o es que una estructura es mucho más grande o más pequeña, sino la diferencia está en las conexiones neuronales. Bueno, para explicar esta idea voy a utilizar un ejemplo bastante concreto. Imagino que como yo, ustedes tienen un cuarto con luces. Tienes un interruptor y tienes un foco. Cuando usted aprieta un foco, aprieta un interruptor, el foco se enciende. Eso es lo visible, ¿sí? ¿Qué está por detrás de eso? ¿Qué es lo que no podemos ver? Si podemos ver el foco y el interruptor, ¿qué es aquello que no podemos observar? La conexión de cables. Exacto. Y a no ser que tú seas la propietaria y hayas hecho tú construir y sepas por dónde van los cables, es poco probable que te des cuenta por dónde va la conexión. Y eso es lo que está por detrás, lo que no se ve. Por eso muchas veces no podemos observar los cambios importantes en un cerebro normal y diferenciarlo en un TEA de una tomografía o resonancia magnética. Estas son las placas grandes que se saca en neurología o se saca a solicitud de neurología para poder ver las diferentes estructuras del cerebro. Pero resulta que ahí no se puede distinguir cambios, ni tampoco en el TDAH, porque los cambios no se pueden observar a simple vista. Los cambios están en los tractos, en esto que ustedes han llamado como las conexiones de cable de luz, ¿no? Lo que tiene diferente los niños con TEA de los niños normales es este cable. En algunos casos el cable es muy delgado y en otros casos es muy grueso.
Recuerdo todavía un experimento cuando estaba en colegio y no sé si ustedes también lo hicieron. ¿Alguna vez intentaron hacer un telégrafo? Uno de esos artefactos que cuando tú apretabas una señal eléctrica se transmitía a otro lugar y producía el mismo sonido que tú transmitías. Claro que el sistema de comunicación era por cable Morse. Entonces los reproducí para una clase de física, ¿no? Teníamos que hacer experimentos de física y bueno, se nos ocurrió hacer un telégrafo. Entonces, amarré un alambre sobre un clavo, pero mi alambre era muy grueso. Era tan grueso que era imposible que la energía de una pila pasara por todo ese alambre y generara un imán. Porque ese cable que utilicé entonces era incapaz de transmitir una energía tan débil como de una pila. ¿Cuál creen que fue la solución entonces? Obviamente, usar un cable más delgado, ya que entendí en esa ocasión que el voltaje de la batería tenía que tener cierta armonía con el grosor del cable para que pudiera pasar una electricidad y se pudiera imantar un pedazo de fierro o metal y eso me permitiera tener una conexión y generar esta comunicación eléctrica con otro dispositivo. ¿Y por qué te explico esto? Porque es necesario saber que el grosor de un cable está relacionado con la potencia de la batería para generar cierta actividad eléctrica, porque el cerebro es similar. El cerebro es similar. Si las conexiones cerebrales, estas conexiones de fibras que conectan un área con otra área del cerebro son muy delgadas, la información no viaja. Y por el contrario, si son demasiado gruesas, la información viaja tan rápido que es imposible que se pueda tolerar ciertos estímulos. Y esto es lo característico de estos niños, que hay regiones que tienen conexiones muy frondosas que hacen que las sensibilidades a la luz y al tacto generen dolor, mucha información al mismo tiempo. Y hay otras que son muy delgadas que hacen que la información no llegue. Y es el caso de la cognición social, la incapacidad para percibir o comprender movimientos, justamente los faciales. Bueno, todo eso es lo que antecede a lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Por estos cambios que no se pueden observar a través de una tomografía, pero que existen gracias a estudios que llamamos tractografía, es que hemos podido comprender estas diferencias de conexiones, ¿sí? Más que de la estructura misma del cerebro, las conexiones entre ellas se han visto alteradas. Bien. Hoy vamos a ver esto de la neuropsicología del TEA. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre cómo se hace esta evaluación, cómo se trabaja desde el ámbito de la neuropsicología durante esta evaluación. Bueno, todo comienza por una entrevista clínica. No sé si ustedes tienen de formación base la psicología o quizás sean de otra área. ¿Hay alguien aquí que no sea del área de la psicología? Esto justamente para saltarme esto y ir avanzando en algunas otras cosas, o quizás se quiera detenerme un poquito aquí. Bueno, entonces entiendo que la mayoría de aquí deben ser psicólogos. Entonces entiendo que también comprenden que es una entrevista clínica, en la cual abordamos aspectos muy importantes, sobre todo si ha habido factores de riesgo que pueden
generar. Ok, Raquel no sé qué es pedagoga social. Bueno, entonces, bueno, tomamos generalmente una entrevista. En esta entrevista clínica tratamos de recuperar síntomas que las personas expresan. Generalmente es el malestar con el que viene. Una solicitud de información ayuda para comprender mejor a este niño en este caso. Las entrevistas que tomamos suelen ser más que todo sobre factores de riesgo que pudieron incidir en el desarrollo de este trastorno. El TEA es un trastorno que se produce durante el embarazo. Sí, así que generalmente durante la entrevista clínica lo que abordamos son factores de riesgo que se hayan podido producir en el embarazo. Entonces vamos preguntando sobre aspectos que tienen que ver con la etapa durante el embarazo, la etapa de la gestación y del parto, y sobre antecedentes de salud de la familia, que son aspectos que nos interesan para encontrar datos, informaciones que nos ayuden a comprender cuáles han podido ser los orígenes o más que todo, descartar otro tipo de trastornos que podrían estar presentes. Una vez hecha esa entrevista y tengamos elementos para pensar que hubiera habido factores de riesgo, el segundo paso es la entrevista estructurada a través de estos instrumentos. El A2 y el ADIR son más que todo entrevistas que requieren material, especialmente el A2. Y el A2 es un instrumento bastante complejo porque requiere mucho material, tenemos que aprender a usarlo y tiene un protocolo de entrevista y observación de un niño en una situación con su papá, con su mamá. Y esto hace que necesitemos tiempo, pero también entrenamiento. Por lo que vas a encontrar generalmente muchas ofertas, si es lo que te interesa el TEA, si te interesa mucho, quieres trabajar en esta área, quieres diagnosticar niños, vas a encontrar muchas opciones de capacitación en A2, ¿no? Que son cursos que después te certifican para que tú manejes ese instrumento. Nada más decir, pero te sugiero que antes de decidir usar A2, averigua cuánto está el costo del test, que es muy caro. Es caro porque requiere mucho material. Este material en la mayoría de los casos son juguetes. Claro que tú podrías armar tus juguetes, no más que tendrías que buscar los similares a los que se requieren en la prueba y tomaría mucho tiempo. Y entonces es probable que optes por comprar una dos. No más que sí asegúrate que esté dentro de tu presupuesto, ¿no? Para poder aplicar este instrumento. El ADIR es más un instrumento de entrevista. Y el GARS es una entrevista más sencilla. Yo lo he usado y no es despreciable. Es sencilla, siempre y cuando los papás sean honestos con los datos, y es bastante confiable, ¿no? Eh, la 2 es una mezcla entre entrevista y observación. La evaluación neuropsicológica tiene como propósito evaluar el lenguaje, la inteligencia y construir un perfil neurocognitivo del que vamos a hablar. Bueno, por el tiempo que tenemos, quizás va a ser algo bastante puntual los aspectos de este perfil. La evaluación neuropsicológica generalmente aplicamos a personas que tengan TEA y que sean adolescentes. No se aplica a niños, ¿no? Porque esta requiere una serie de ejercicios que nos permita entender y sobre todo construir un perfil neuropsicológico, neurocognitivo, ya que este perfil está caracterizado por cómo está funcionando la atención, la memoria, el lenguaje, cuántas de estas habilidades están funcionando bien y nos sirven para poder fortalecer los procesos cognitivos que no se han consolidado. Bueno, la evaluación también tienen que participar un psiquiatra para descartar esquizofrenia infantil, ¿no? Algunas veces se podría dar este caso. No puedes tener esquizofrenia y TEA, tienes que descartarlo.
También hay que saber si este niño podría tener indicadores de ansiedad y depresión, cosas que podrían interferir en la intervención más adelante. Se hace una evaluación médica para evaluar enfermedades que podrían estar presentes también en TEA, para evaluar sobre todo también sus capacidades sensoriales, no tanto como visión como audición. La visión nos interesa mucho porque mucho de la intervención se requiere recursos visuales. Y bueno, todos estos datos se integran para poder tener un diagnóstico completo del TEA. Entonces, como puedes ver, si bien hay una participación importante del psicólogo durante la evaluación y se toman bastantes instrumentos de evaluación, también es importante conocer y complementar la evaluación con la perspectiva médica que nos permita tener un diagnóstico diferencial y conocer si además de TEA podría tener otras enfermedades. A eso llamamos comorbilidad. Bien, les voy a hablar ahora un poquito de estas características neuropsicológicas. Bueno, un dato interesante es que la mayoría de las personas con TEA, entre el 50 y 75%, van a tener un coeficiente intelectual inferior al promedio. Solo estadísticamente hablando, el 3% muestra un coeficiente intelectual superior, extraordinario. Entonces, no es en la mayoría de los casos, en realidad son muy pocos. El coeficiente intelectual verbal generalmente tiende a tener un menor desarrollo, ¿no? Muestra puntuaciones más bajas. Y el no verbal, que tiene que ver con el manejo de habilidades visuales, tiene un mejor puntaje. Sin embargo, estas discrepancias entre el CI verbal y el CI no verbal va a ir disminuyendo, se va a ir normalizando con la edad. No estoy diciendo que la inteligencia se va a normalizar, sino los puntajes que difieren entre verbal y no verbal van a ir disminuyendo. ¿Y esto por qué te interesa? ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque al principio la intervención de los niños con TEA lo hacemos a través de dibujos que llamamos pictogramas. A propósito de eso, hay una organización española que trabaja mucho con pictogramas, se llama ARASAC, ARASAC, ¿no? Y tienen un sistema interesante, gratuito además, de fácil acceso, intuitivo para quienes no manejan mucho esto de los recursos tecnológicos, para que puedan crear pictogramas. Esos pictogramas son dibujos fáciles de comprender para que podamos transmitir mensajes a los niños con TEA. Sin embargo, a medida que estos niños se acercan a la adolescencia, llegan a ella, ya no les interesa mucho el pictograma y comienzan a hacer listas, comienzan a escribir palabras y las palabras de pronto se convierten en un recurso mucho más valioso para ellos que los dibujos. No todo el tiempo los pictogramas van a ser muy útiles. Al principio van a ser esenciales, pero a medida que vayan avanzando, lo verbal a través de la escritura también va a tener bastante interés para ellos. Por eso te sirve conocer este dato, que a medida que vayan mejorando estas puntuaciones no verbales, perdón, verbales, y se vayan equilibrando con las no verbales, va a tener mayor inclinación a comunicarse a través de palabras escritas. Bueno, otro proceso interesante dentro de esto es la atención. Una de las atenciones que no se desarrolla fácilmente en ellos es la atención conjunta. Es esta condición de poder realizar actividades con otras personas. Por lo tanto, tienen dificultades para señalar o
para mirar donde otra persona está señalando. Sin embargo, esto también se va a ir cambiando. Esta atención conjunta va a ir mejorando, se va a ir desarrollando y va a ser capaz de trabajar colaborativamente a medida que reciba estimulación y algún tipo de tratamiento o intervención. No más que esto de la atención conjunta sí nos tiene que llamar la atención porque tiene un alto valor diagnóstico. Mientras tenga más dificultades para trabajar colaborativamente con otras personas, también va a tener un peor pronóstico. Significa que va a tardar más tiempo en poder trabajar y poder desarrollar las habilidades cognitivas que nos proponemos. Un otro proceso cognitivo bastante alterado se llama atención. Tenemos diferentes modalidades de la atención, focalizada, sostenida, pero la que se ve más alterada en ellos se llama atención alterna. ¿Sí? Para, para poder entender esto vamos a usar también otro ejemplo bastante concreto. Y imagina que tú estás haciendo algo muy sencillo, como por ejemplo, estás lavando los platos. De pronto suena tu teléfono. Decides contestar. Hablas por unos minutos. Cuando cuelgas, ¿qué haces? Recuerdas que estabas lavando platos y vuelves con esa actividad. Y te vas a dar cuenta que este cambio foco atencional es muy común en nuestro día a día. Estamos haciendo algo, algo nos distrae, atendemos eso y volvemos sobre la actividad. Y esto sucede varias veces en el día. Esto se llama atención alterna. Esta es la dificultad de los niños con TEA. Les es difícil cambiar de foco atencional. En cuanto se salen de una actividad, les cuesta dejarla y volver a la que habían suspendido antes. Y tenemos para aquí una interesante prueba que se llama Train Making Test. Ese su nombre está en inglés. Y en ella tiene un interesante ejercicio que se conoce como flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con el hecho de poder unir círculos que contienen letras y números y tienen que ir llenando intercaladamente. Por ejemplo, 1A, de la A nos vamos a la 2, de la 2 nos vamos a la B y de la B, ¿dónde creen que vamos? ¿A la 3? Exacto, y después de las 3, Sí. muy bien, y así intercalando. Esta sencilla actividad que para nosotros es bastante sencilla de realizar, para ellos les cuesta muchísimo, porque cambiar el foco atencional de un número a una letra es bastante difícil. A este tipo o modalidad de atención se conoce como alterna, y esta también la tienen mal. Y en esta sí demoran más tiempo en poder mejorar. Sin embargo, si algo tienen muy desarrollado, y es tan desarrollado que nos interesa mucho estudiar, es su capacidad de memoria. ¿Sí? Recuerdo algunos testimonios de algunos familiares de mis pacientes, quien ellos dicen, uno de estos eventos, por ejemplo, relata, un día estaba tan enojado que le enseñé a mi hijo porque no se había aprendido la poesía que tenía que necesitar para un día festivo del colegio. Así que estaba muy enojado y lo expresé delante de él. Entonces lo que hizo mi hijo, agarró su cuaderno
No sé cómo, pero logró memorizar la poesía en unos minutos. Salió y pudo mecánicamente, como ellos lo dicen, pero terminó de recitar la poesía. Pero ¿qué es aquí lo interesante? ¿Qué es aquí lo que llama la atención del padre o la madre de familia? El hecho en el que a pesar de que tiene problemas cognitivos, como la atención, es capaz de poder realizar con esfuerzo la memorización de diferente tipo de información, en este caso una poesía. Y es que la memoria la tienen muy bien, sobre todo la memoria de elementos visuales, ¿sí? Su estrategia para codificar y recuperar es bastante importante, por lo que hoy en la neurociencia nos genera mucha curiosidad de cómo funciona su cerebro al momento de memorizar para generar tal habilidad. Y este mismo relato se repite en muchos otros casos. No sé si a ustedes les habrá tocado o recuerdan algún evento como este. Bien, y si algo también tienen mal, tiene que ver con el lenguaje. Lo característico de estos niños, si algo también relatan los papás, es el hecho de que los niños hablan con normalidad hasta cierta edad y de pronto se callan y no deciden aprender más palabras. Al principio para ellos parece como un problema de articulación de palabras, pero en realidad no lo tiene, ¿sí? El problema está en lo que llamamos un lenguaje social, en el interés de esta persona para comunicarse. Esta decisión que tiene el niño de no comunicarse verbalmente, con el tiempo comienza a afectar su lenguaje expresivo, comienza a perder la capacidad en ese momento para articular las palabras. Es decir, por la ausencia de poder manifestar estas palabras, se limita su capacidad para ir aprendiendo otras nuevas. Y eso también limita su comprensión. Esto generalmente puede suceder antes de los 2 años. La mayoría de los niños va a decir una palabra, su primera palabra, al año de haber nacido. Y hasta los 2 habrán aprendido más palabras. Y todo parece bien en el desarrollo de los niños hasta que deciden no hablar. Y la comunicación que utilizan es a través de señas. Esta alteración del lenguaje es una dimensión que llamamos pragmática. Significa que ya no le encuentran utilidad al lenguaje y por lo tanto no se comunican a través de ella. Claro que con intervención, con estimulación, ellos comienzan nuevamente a generar discursos bastante breves, cortos, puntuales, pero la parte pragmática siempre va a estar alterada. Es algo que no se va a poder normalizar como sucedería en cualquier caso. Por lo tanto, siempre va a tener dificultades para comprender la utilidad de ciertas partes del lenguaje. No van a entender chistes, no entienden el doble sentido. Para ellos todo es literal. También les cuesta mucho saber en qué momento pueden utilizar cierto lenguaje, cómo pueden comunicar ciertas ideas. Recuerdo, por ejemplo, que tenía un paciente que estaba en la adolescencia, ya estaba en secundaria y asistía a un colegio común, normal, ¿no? Ya que él tenía ciertas capacidades, pero ya estaba en la adolescencia bueno, al igual que cualquier niño y adolescente, en este caso, desarrolla su sexualidad. Y recuerdo que él estaba muy interesado en vincularse con una señorita de su aula, solo que le era muy difícil expresar lo que sentía, ¿no? Porque son capaces de sentir ciertas emociones cuando las van comprendiendo.
y sentía cierta atracción, solo que la forma de comunicar estos sentimientos le eran muy difícil y buscaba cierta retroalimentación, quería cierta información de cómo podía expresar estas ideas. No, no le salía muy bien porque al principio la molestaba, le jalaba el cabello, no, le generaba cierto malestar a ella, pero su intención de él era mostrarle que él sí tenía interés. Por lo tanto, esta parte pragmática que se entiende como la utilidad del lenguaje en un contexto social, se encuentra generalmente deficitaria. Y aquí es donde generalmente intervenimos nosotros para mostrarle este aspecto y entrenarlo para que pueda en ese momento desenvolverse en situaciones específicas. Algo que tienen también bastante desarrollado estas personas son las habilidades perceptuales y visoespaciales, por lo que le viene muy bien el reconocimiento de dibujos, la comprensión de símbolos. Entonces, es ahí desde donde nos agarramos, desde donde nos sostenemos para la intervención y el desarrollo de habilidades con estas personas. Y es ahí donde te interesa mucho esta página de internet que se llama Arasat para construir ya no pictogramas, ¿no? Sino un sistema de comunicación basado en estas imágenes donde les entrenamos a las personas para desarrollar otras habilidades, porque estas las tienen muy bien. Bueno, algo que vamos a hablar en el diplomado va a ser de esta dificultad para discriminar caras y gestos, que es lo que tienen bastante mal y es lo que les limita mucho a la interacción social. Bien. Y algo que también es bastante interesante, que se está estudiando mucho, son las funciones ejecutivas, que son las funciones que controlan nuestro comportamiento, nuestras emociones y a otros procesos cognitivos. Se encuentran ubicados en el lóbulo frontal y en este caso, para este grupo de personas, hay un déficit en la flexibilidad cognitiva, lo cual está muy relacionado con la atención alterna que hablamos antes. Por lo tanto, tienen respuestas repetitivas y perseverativas. Les es difícil encontrar soluciones diferentes a un mismo problema. Bien. Pienso que hasta aquí podríamos comenzar a conversar sobre las dudas, ideas que ustedes tengan. Me gustaría poder conversar con ustedes. ¿Qué les parece este perfil neurocognitivo de estas personas? Buenas noches, Lice. Bastante interesante, la verdad. Más que todo me llamaba la atención la parte neuropsicológica que usted mencionaba con el ejemplo del cableado, el interruptor y el foco, ¿no? El cómo funciona muchas veces nuestro cerebro y lo podemos asociar con esto. Sin embargo, no sé si hacía relación o enfoque con el cableado, por ejemplo, en el cerebro, con los neurotransmisores, que hay alguna dificultad o lo he comprendido mal. Sí. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran en una parte de la neurona que se llaman terminales. Y estas sirven para enviar señales a otra neurona y generar una comunicación entre ellas. Eso no es lo deficitario, sino que realmente hay cables, ¿no? Sí. En este caso no son cables eléctricos del cerebro, sino que son una serie de fibras nerviosas que viajan de un lugar del cerebro hasta el otro que les sirve de comunicación. Imagínate como un sistema mm, de vías de tráfico, ¿no? Entonces necesitan estar conectadas para enviarse información de un lugar a otro. A estas fibras que comunican una región del cerebro con otra que generalmente son distantes, llamamos tracto.
Un tracto se van a acordar muy bien cuando hablamos de la conexión entre un área del lenguaje que se llama Broca y otra área del lenguaje que se llama Wernicke. Y nos han enseñado que Wernicke y Broca están unidos por un tracto. ¿Ustedes saben cómo se llama ese tracto? Que entonces le hemos llamado fascículo. ¿Alguno recuerda el nombre del fascículo? No, Es el, creo que no. es el fascículo arqueado, ¿no? Entonces aquí tienes Broca, por aquí tienes Bernie, y de aquí a aquí existe un cable, vamos a decirlo así en términos muy concretos, pero que es una fibra nerviosa que se llama fascículo arqueado. No es la única, tenemos que conectar frontal con occipital, tiene que conectarse estas estructuras con otras que se encuentran debajo del cerebro, y todos ellos son como una red de cables que llamamos tractos. Y hoy las estudiamos con estudios que se llaman tractografía. Es así que nos dimos cuenta. No tiene que ver con la disminución o aumento de neurotransmisores. No, este no es el caso. Existen otros trastornos mentales donde sí se debe a una disminución o aumento de neurotransmisores, pero en este caso no, se debe a que estos tractos son muy delgados o son muy gruesos, facilitando demasiado que viaje la información o impidiendo de que esta información llegue con la rapidez necesaria a un área. Imagínate la avenida Blanco Galindo, aquí en Cochabamba, que tiene 6 carriles. Si tú le aumentas más carriles, te darás cuenta que los autos van a ir más rápido, porque no van a tener que esperar a otros. Pero imagínate que esta avenida, tan importante para nosotros, se reduce a 2 o 1 carril. Entonces los vehículos tendrían que ir muy lento, esperando uno tras otro, como sucedería en un embotellamiento. Tardaría mucho uno llegar de una ciudad a otra. Bueno, y lo mismo sucede en la información del cerebro. Oh, ya, gracias, Lice. Una consultita más. Si tomamos este diplomado, ¿estaríamos calificados o certificados para evaluar en TEA, por ejemplo? ¿O necesitamos algo más? No, pienso que con el diplomado te va a ser suficiente poder evaluar e intervenir en niños con TEA. Les hablaba de una certificación adicional para el uso de un instrumento, ¿no? Que no es obligatorio. Sí. No hay una norma que te diga, si no tienes este certificado, usted no puede evaluar, sino es más un entrenamiento para manejar un instrumento. Y este instrumento es el A2. ¿Por qué necesitas este curso adicional? ¿Por qué tú tienes que revisar este curso? Porque el protocolo es bastante complejo, porque tiene un protocolo, significa una serie de pasos para evaluar por cada característica del niño, ya sea por edad, ¿no? Ya sea por un nivel educativo. Entonces debes considerar estos aspectos y los indicadores no son tan sencillos como en una entrevista donde dices sí, no, sino tienes que registrar ciertas conductas, tienes que interpretar esas conductas para poder evaluar, ¿no? Entonces, esto generalmente se oferta de esa manera separada, pero es una certificación no para evaluar TEA, una certificación para usar un instrumento que sirve para evaluar el trastorno del espectro autista. Claro que con el diplomado pienso que vas a aprender a utilizar otros instrumentos más, como les he mostrado. Hay otros que son no tan complejos, pero que pueden servir. Si mal no recuerdo, por ejemplo, el A2, cuando alguna vez lo pregunté, estaba en unos 5.000 bolivianos, ¿no? Nada más adquirirlo. Aparte, tenías que pagar tu entrenamiento. Y bueno, para recuperar eso tenías un largo camino para trabajar con niños con TEA. Buenas noches. Buenas noches. Yo, yo quería ver saber si en el diplomado se va a tocar en alguna parte algo importante que decías.
sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje, porque yo tengo mi hijita que tiene TEA, que tiene 5 años, y la verdad es que ahorita justamente como que necesito más herramientas, más armas, esto del lenguaje sobre todo. Aunque esta parte ya no me sé muy bien. Yo pienso que le vamos a preguntar a ESAN, a los que están ahora acompañándonos. Me imagino que les van a hablar ahorita del diplomado y va a haber algún aspecto de este, ¿no? No sé de memoria ahorita la malla curricular. Entiendo que abordan tanto los aspectos de evaluación como de intervención, pero bueno, podríamos preguntarse a ellos si el tema del lenguaje que tiene que ver con estas estrategias para el desarrollo están incluidas dentro del diplomado. No sé qué piensan, ESAN. Buenas noches. Sí, comentarles que el diplomado principalmente en el módulo 1 vamos a contar con lo que son las características clínicas de los TEAs, en este caso, detección y diagnóstico de los TEAs. En el módulo 3 va a ser el abordaje terapéutico de los TEAs, modelos de intervención, esto más que todo en teoría. El lenguaje entraría dentro del módulo 4 que estaríamos hablando con la educación y el TEA. En el módulo 5 va a estar la intervención en TEA, abordaje terapéutico, práctico y presentación de casos. Y ya el módulo 6, porque este diplomado dura 6 meses, estaríamos con el taller de monografía, ¿no? Como su trabajo final. De todas maneras, si los que están acá ya se han inscrito o se van a inscribir para lo que es el diplomado, va a haber una presentación académica antes del inicio del diplomado donde se va a especificar todas sus dudas ya con los encargados del área académica. Muchas gracias. Bueno, doctor, creo que no hay ninguna duda más, ¿no? Por lo que vemos, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por la espera. Esperamos contar en otra oportunidad, ¿no? También con el módulo que usted da. Muchas gracias por todo lo enseñado. También queremos invitar a los que todavía, si no se han inscrito, que estamos con ofertas, a poder comunicarse con lo que son sus asesores, ¿no? Y una vez más, muchas gracias, doctor. Espero que haya sido muy buena esta clase para los demás también. Amplien conocimientos. Bueno, gracias a ustedes. A todos desearles una buena noche. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.